Nos fuimos con Eugenia hablando de Argentina, de los datos de inflación que compartían con nosotros y que son alarmantes, ¿no? 160.9. 160,9 es la inflación de Argentina, inflación de los últimos 12 meses. En el último año. Y el último mes los precios aumentaron más de un 12%. Así que bueno, la situación está complicada y amerita un análisis en profundidad. Está con nosotros Mauricio Rabuffetti. ¿Cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, habló el ministro de Economía de Argentina, ¿no? Hizo algunos anuncios. ¿Cómo lo viste? Anuncios serios, sí, con un discurso bastante duro, ¿no? Pero bueno, duro y esperable porque el ajuste fiscal, cuyas líneas principales fueron presentadas por Luis Caputo después de hacerse esperar por un par de horas porque vino atrasado el anuncio, en definitiva responden en buena medida a lo que se esperaba, ¿no? Un anuncio que tiene una decena de medidas, un discurso que me detengo en algo particular. Fue un discurso que tuvo la característica de ser al principio didáctico, no porque haya señalado nuevamente la pesada herencia que reciben del gobierno anterior en términos económicos y financieros, sino porque explicó en términos sencillos a la gente cuáles son las razones de la situación actual de Argentina. Grosso modo dijo, Argentina es un país adicto al déficit y ese déficit es el problema central y causa de otras situaciones que Argentina ha enfrentado recurrentemente a lo largo de los años. Por ejemplo, la constante inflación. Por ejemplo, el endeudamiento que lleva, en definitiva, después a una serie de defaults históricos. Siempre se dice que Argentina es un defaulteador serial. Fue, en ese sentido, la forma del discurso, la forma en la que empezó el discurso de Caputo para después anunciar estas medidas. Obviamente que de este lado del río, lo que miramos con más atención fue el anuncio de una devaluación de 51,13%, me dio el cálculo a mí, del peso argentino, desde el tipo de cambio, desde la cotización de cierre del jueves, último día hábil del gobierno. Por eso llega el dólar oficial a 800. Llega a 800. Pasa de 3,91, que fue lo que medí yo el jueves, a 800. ¿Qué es lo que pretenden hacer con esto? Bueno, sincerar, esa fue la palabra que usaron, el tipo de cambio, acabar progresivamente con esa brecha que tantas perturbaciones provoca en la economía argentina, donde coexisten una docena de tipos de cambio diferentes. Hay otras medidas también, otras medidas importantes. Yo diría que las podemos categorizar. Yo arranqué por la devaluación porque es lo que más vemos de este lado. Pero también hay medidas de recorte del gasto público importantes, comenzando por la obra pública. Toda aquella obra pública que no haya comenzado, aunque haya sido licitada, se va a frenar por parte del gobierno. No va a haber llamados a licitación. La obra pública tendrá que ser financiada con fondos privados, algo que Milei ya había adelantado. Tal vez lo más sensible, ahí estamos viendo algunas imágenes, tiene que ver con la reducción de los subsidios a la energía y al transporte. ¿Por qué digo lo más sensible? Porque es lo que en el día a día y más rápidamente van a sentir los argentinos de a pie. Ya lo decía Eugenia hace un rato, algunas marcas, algunas distribuidoras de combustible en Argentina han procedido a aumentos de 40% del precio del combustible. Imagínense, de vuelta como decíamos el otro día, en el caso nuestro tenemos la nafta grosso modo a 75 pesos, sería como que le aumentaran 28 o 30 pesos. Imagínense lo que puede ser eso en la canasta de un hogar. ¿Qué es lo que decía Caputo? Caputo dijo una frase que a mí me quedó sonando porque me pareció muy elocuente. Dijo, imagínense que si no tomamos medidas nos vamos a una hiperinflación. Y le explicó a la gente con números qué quiere decir esa hiperinflación. Argentina ya lo vivió en 1989-90. Perú también lo vivió, Venezuela también lo vivió. Todo el mundo entiende el concepto, pero él puso un número. Dijo, imagínense el litro de leche a 400 pesos argentinos y dentro de un año a 60.000 pesos argentinos. Claro. Es una cifra fuerte como para sostener ese anuncio de shock, que en definitiva fue lo que hizo al presentar este plan de austeridad. Mauricio, y con estas medidas, ¿Milei está cumpliendo las promesas de campaña, agregando alguna novedad? ¿Cómo lo viste? Bueno, está cumpliendo con la promesa de reducir el Estado. Hay una reducción de ministerios de 18 a 9, una reducción de cargos políticos y de cargos jerárquicos en los ministerios. Hay una achique del gasto público. El ajuste viene por dos lados, ¿no? Por un lado, digamos, por la reducción de la estructura del Estado y del gasto directo del Estado. Y por otro lado, con algunos
algunas sorpresas tal vez, para muchos no lo son, pero digamos sorpresas para quienes seguían fielmente el discurso del presidente, con algunos incrementos de impuestos que van a afectar a algunos sectores productivos en formato de retenciones, el mismo que existe hasta hoy. Algunos quedan fuera de esas nuevas retenciones, a otros se les aumenta. Y perdón, te agrega esta pregunta, esto de fijar el precio, de devaluar la moneda nacional y fijar el precio del peso argentino con respecto al dólar, ¿no desdice de alguna manera su discurso libertario y de mercado? Bueno, él hablaba de una dolarización, me imagino que tu pregunta va por ese lado. Hace rato que Milei no habla de una dolarización, lo que están intentando hacer es ordenar el caos que es el mercado cambiario argentino, para llegar a una dolarización, si es que eso estuviera en la agenda del nuevo presidente y se mantuviera, digamos, a lo largo del tiempo, tendría que pasar muchísimas cosas antes. No podría haber una dolarización, y esto lo dijo el propio presidente, sin un ordenamiento de las finanzas públicas, que es a lo que apuntan principalmente, esto no es solamente un plan de austeridad, es un plan que lo que busca es mostrar a un gobierno comprometido con bajar el déficit, que no es ni más ni menos que el dinero que Argentina gasta por encima de sus posibilidades. Y bueno, en ese sentido es que a lo que van a apuntar es a una situación que en los próximos meses, lo dijo con esas palabras Luis Caputo, va a ser bastante peor, especialmente en materia de inflación. Siempre que hay una devaluación, la inflación sufre un impacto importante. ¿Tiene crédito, tiene apoyo crediticio el nuevo presidente de Argentina? Qué buena pregunta. La verdad, viste que siempre que asume un gobernante que es electo democráticamente, como es el caso de Milei, con una votación importante del 57%, como fue su caso en la segunda vuelta, se habla de esa luna de miel entre los electores y el presidente. Habrá que ver cuando empiecen realmente a verse los detalles finos de estas medidas y a quienes van a golpear, a quienes van a afectar más contundentemente, si ese crédito, como vos le llamás, Leo, sigue ahí. El otro día, en el acto de Asunción, había algunas imágenes que mostraban a algunos presentes que no sabían en algunos anuncios que hacía el presidente si aplaudir o no, si vivarlo o no, porque hay, obviamente, un temor de que la situación se agrave. La situación se va a agravar, lo han dicho así, se va a agravar esencialmente en materia de inflación y se va a agravar en materia de empleo. De repente, más en lo que tiene que ver con la calidad del empleo que con el número de personas con trabajo. Simplemente el dato de la obra pública. Con menos obra pública, evidentemente la cantidad de puestos de trabajo va a caer. Sí. Habrá que ver cómo le va a Milei con este plan. No es el último ni es la última serie de medidas que está previsto que anuncie el nuevo gobierno argentino, que asumió hace, ¿cuánto? 72 horas. Sí, sí. Impresionante. Mauricio, gracias.